Buenas tardes, mi nombre es Coldo Hernández y la Fundación Alborada ha tenido la deferencia de invitarme, de invitar a Ecologistas en Acción y a mí mismo en representación de esta organización para hablar y tratar el asunto del derecho a la alimentación en lo que tiene que ver con el uso excesivo, en nuestro entender, de los pesticidas. Queda también, por mi parte, agradecer a todos y a todas de ustedes que hayan los cuales habéis decidido pasar unos momentos con nosotros en estos tiempos tan extraños. Bueno, desde Ecologistas en Acción, desde hace unos cuantos años, hemos venido trabajando desde el grupo de contaminantes ambientales, de tóxicos, hemos venido trabajando sobre un tipo muy concreto y relativamente desconocido de sustancias que la ciencia ha venido a denominar como disruptores endocrinos. Es decir, aquellas sustancias que son capaces de alterar el normal funcionamiento del sistema hormonal. Este tipo de sustancias tiene una serie de características en común, como son la de ser unos grandes desconocidos y unos tóxicos cotidianos. Es decir, están en una gran variedad de productos de uso cotidiano, por lo cual, y ampliamente utilizados, por lo cual no suelen pasar totalmente desapercibidos. Pero, aparte de esta característica de su cotidianidad, de su desconocimiento y de alterar el funcionamiento del sistema hormonal, no son como otro grupo de tóxicos que tiene una serie de características estructurales o de forma común, sino que, vuelvo a repetir, su única característica que los puede unir es que modifican el normal funcionamiento del sistema hormonal, por lo cual causan efectos adversos en la salud humana y en la salud animal. ¿Dónde nos los podemos encontrar en nuestros hogares? Nos lo podemos encontrar desde en cosméticos, en productos de limpieza, en las telas de nuestros hogares, en la ropa que utilizamos. También nos lo podemos encontrar en los objetos, en los instrumentos electrónicos y eléctricos. Y, como no, en la alimentación, ya que una gran parte de nuestros alimentos, por los usos productivos en cómo estos alimentos se producen, tienen o pueden contener restos de plaguicidas, restos de pesticidas. Estos disruptores endocrinos, primero tengo que decir que no voy a incidir mucho en el tema específico de los disruptores endocrinos porque soy consciente de que el resto de los ponentes probablemente tratarán este problema de forma más amplia. Bueno, hay un elevadísimo... hay una serie de características que le hacen especiales a los disruptores endocrinos. Primero, rompen el paradigma de Paracelso. Paracelso es considerado el padre de la toxicología y posiblemente conoceréis o habréis escuchado alguna vez su paradigma, que dice que la dosis hace el efecto. Es decir, según Paracelso, cualquier sustancia, aunque sea inocua, como puede ser el caso del agua, a unas concentraciones o a unas cantidades excesivamente muy elevadas, pueden causar efectos adversos e incluso la muerte. Y al revés, según Paracelso, cualquier tóxico, por muy tóxico que sea, habrá un nivel umbral mínimo a partir del cual, por debajo de este tóxico no causa efectos adversos. Es una sustancia que en cierto sentido puede considerarse benévola. Bueno, pues este paradigma, que es el paradigma que todavía sigue utilizando la toxicología oficial y la toxicología regulatoria, es decir, la toxicología que emplean las leyes para crear las normas referente a los tóxicos, queda descubierto o queda
en contradicho en lo que se refiere a los disruptores endocrinos. ¿Por qué? Porque en muchos casos se ha visto que estas sustancias no funcionan de esta manera. Es decir, mientras que un tóxico, podemos decir un tóxico clásico, conforme va aumentando su dosis, va aumentando el efecto adverso, en los disruptores endocrinos a veces esto no sucede. Puede suceder que sean las concentraciones menores las que produzcan el efecto adverso, y cuando la concentración aumenta, el efecto adverso desaparezca o disminuya. O al revés. Es decir, esta recta de la toxicología clásica, de la toxicología regulatoria, que tenemos que imaginar como una cuesta, como cuando los ciclistas suben los Alpes, o una cuesta pronunciada. En el caso de los disruptores endocrinos, esta cuesta a veces se transforma en una U, o en una U invertida. Otra de sus características principales es que funcionan o trabajan como hormonas. Muchas veces mimetizan a las hormonas naturales. Y por lo que trabajan o producen efectos adversos a concentraciones muy, muy pequeñas. En muchos casos muy por debajo de esas concentraciones que la toxicología regulatoria, la toxicología clásica, considera. Y, por último, la última característica que quiero destacar es que estos disruptores endocrinos, como ya hemos dicho, no funcionan tanto en la cuestión de la dosis, pero funcionan por ventanas de exposición, por ventanas de necesidad. Es decir, no es lo mismo estar expuesto a este tipo de sustancias siendo un varón de 50 años, como es mi caso, o siendo una mujer que está embarazada o que quiere estarlo, o siendo un adolescente, o siendo un niño pequeño, o sobre todo siendo un embrión. Porque son en las etapas del desarrollo, en estas etapas del desarrollo, en las que los disruptores endocrinos pueden producir sus efectos adversos. Cuando el cuerpo se está desarrollando, es cuando pueden alterar el normal funcionamiento, el normal desarrollo y producir enfermedad. Pero en muchos casos estas enfermedades, estos efectos adversos, no son inmediatos. Es más, en la mayoría de los casos no son inmediatos. Se pueden producir mucho tiempo después de la exposición. Uno de los ejemplos clásicos y bastante sorprendentes, porque no es nada habitual encontrar una relación clara, sin dudas, entre un compuesto químico y un efecto adverso relacionado con el cáncer. Bueno, el dietilestilbestrol, el DES, fue un medicamento que se empleó en los años 50, 60, principalmente en los Estados Unidos. Es un estrógeno y se daba a las mujeres embarazadas para evitar abortos. Bueno, se utilizó muy poco, se utilizó muy poco en Europa. Se utilizó mayormente en Estados Unidos. Bueno, años después del empleo de esta sustancia, 30, 40 años después, o 30 años después, empezó a verse el aumento de un determinado cáncer de vagina bastante poco habitual, lo cual despertó las alarmas de la sanidad de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, y comprobaron que el nexo en común que tenían las mujeres afectadas era que sus madres habían sido medicamentadas con esta sustancia, con el DES. Es decir, aquí se ve, o se ha podido ver claramente una relación entre una exposición en una generación anterior y las consecuencias para sus hijas. También para sus hijos, pero principalmente para sus hijas. Ahora, en la actualidad, se está empezando a observar
también consecuencias adversas en las nietas de las mujeres que tomaron el DES. Esta es otra de las características de este tipo de sustancias. En algunos casos se ha visto en ensayos de laboratorio que estas consecuencias adversas pueden llegar hasta la quinta generación. ¿Por qué? Porque modifican el código epigenético, es decir, no alteran el código genético, pero sí alteran, sí modifican el cómo se expresan los genes. Y esta modificación de la expresión de los genes, en el caso de esta sustancia, puede causar, bueno, de hecho ya se ha visto que causa efectos adversos, como puede ser, como ha sido el caso del cáncer, de este cáncer de vagina que acabo de contar. Bueno, son por estas causas, por estas razones, la que Ecologistas en Acción tenemos como prioridad el poder comunicar el riesgo de este tipo de sustancias y, sobre todo, intentar animar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que compartan tiempo con nosotros, compartan energías para pedir a las administraciones europeas, a la Administración Europea, a la Administración Española, que reduzcan nuestra exposición a este tipo de tóxicos. A este tipo de tóxicos que afectan a toda la población en general y afectan al medio ambiente. Son tóxicos que producen enfermedades, y enfermedades graves, como es el cáncer, como el cáncer permítame que rectifique, que pueden producir el cáncer, pueden producir determinado tipo de cánceres, pueden ser una de las causas. Las enfermedades y sobre todo enfermedades complejas como es el cáncer son enfermedades multicausales. Sí, y este tipo de tóxicos puede ser una de estas causas, puede ser una pieza del puzzle del origen de la enfermedad. Los disruptores endocrinos están relacionados con el diverso tipo de cánceres, con el cáncer de próstata, con el cáncer de testículos, con el cáncer de mama. También están relacionados con problemas en el neurodesarrollo y con otras varias afecciones. Bueno, ya centrándonos en lo que es el tema de la alimentación y los pesticidas. Bueno, un pesticida es una sustancia, en muchos casos, en la mayoría de los casos, de origen humano, producido por la industria, cuya finalidad es producir la muerte, el control de una forma de vida. Y como tal, están hechos para durar, están hechos para que sean eficaces, están hechos para durar en el medio ambiente. Muchos de estos pesticidas son disruptores endocrinos, bien porque su modo de trabajo principal es modificar el normal funcionamiento del sistema hormonal, bien porque algunos de sus efectos colaterales o secundarios producen esta modificación del efecto hormonal, esta modificación del sistema hormonal. Más allá de la definición o una clarificación de qué es el tema de pesticidas, tengo que empezar a comentaros, si me permitís el tuteo, que empiece a dar una serie de nociones legales. No puedo evitarlo, porque en el tema de los disruptores endocrinos y del tema de los pesticidas es muy importante el desarrollo legislativo. Y en segundo lugar, porque por mi formación académica, toda mi formación académica se deriva o se dirige a la legislación europea. Bueno, desde un punto de vista legal, en Europa existen dos tipos de pesticidas. Unos que se llaman biocidas. El nombre de biocida es un nombre feo, es un nombre que puede llegar a asustar, que inmediatamente recuerda a lo que es su función, matar la vida, biocida. Y hay otro grupo de pesticidas que se llaman productos fitosanitarios. Este es un nombre mucho más agradable, que no produce ningún tipo
ningún tipo de precaución, ningún tipo de temor. Es más, que lleva a pensar que es algo bueno, que es algo relacionado con la salud. La diferencia entre productos biocidas y productos fitosanitarios únicamente reside en su función, en su aplicación. Los productos biocidas son aplicados en cualquier tipo de producto que no tenga relación con un alimento o con los alimentos, mientras que los productos fitosanitarios son aplicados en productos, en productos de la cadena alimentaria, incluidos los piensos animales. Pero por lo demás, son lo mismo, son tóxicos, son pesticidas, ambos son pesticidas. De hecho, en muchos casos, hay varios casos en que una misma sustancia es considerada biocida y considerada también producto fitosanitario. Únicamente con esa diferenciación que os he comentado en cuanto a cómo son aplicados, a dónde son aplicados. ¿Vale? Bueno, los pesticidas, en este caso voy a intentar emplear constantemente el término pesticida para no conducir a equívocos. Los pesticidas que se utilizan en los alimentos van en detrimento del derecho humano a la alimentación. Esto no son solo ideas o reflexiones hechas desde el ámbito ecologista, en este caso desde Ecologistas en Acción y en mi nombre propio, sino así ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU, la cual indica que el derecho a la alimentación tiene dos vertientes, tiene dos dimensiones. Una dimensión cuantitativa, de cantidad, de poder acceder a un número de alimentos que nos permita una vida normal, el desarrollo de nuestra vida, pero también tiene una vertiente cualitativa. Esta vertiente cualitativa es la que los pesticidas ponen en entredicho, por la cual los pesticidas ponen en entredicho el propio derecho a la alimentación. La alimentación debe ser fuente de salud, no debe ser en ningún caso algo que pueda ir en contra de la salud. Muchos de los pesticidas, y en una amplísima literatura científica, están relacionados con efectos adversos al medio ambiente y con efectos adversos a la salud humana. No sé si... Bueno, seguro que sí. Ustedes conocerán el término o el concepto de sociedad del riesgo. Bueno, el concepto de sociedad de riesgo fue creado por el sociólogo alemán Ulrich Beck y ha pasado a ser uno de estos conceptos comunes en la cultura actual. Básicamente, lo que Beck dice es que nuestra sociedad está... una de las características principales de nuestra sociedad es el riesgo. Un riesgo que en muchos casos que en la mayoría de los casos es un riesgo tecnológico. Vivimos rodeados de sustancias, de tecnologías que pueden causar o ser un riesgo para la sociedad, pero que se aceptan de una manera, en muchos casos, inconsciente. No inconsciente en cuanto lo que se refiere a la inconsciencia, a la inconsciencia de un acto peligroso, sino que no somos muchas veces ni conocedores de estos riesgos, ni conocedores de los riesgos que se nos imponen. Bueno, Ulrich Beck, en su libro La sociedad del riesgo, hace una comparación que viene a cuento en el tema de los pesticidas. Viene a decir que en qué una sociedad normal, unos hombres y mujeres con un mínimo de conocimiento sobre qué pueden basarse para que un producto, en este caso un insecticida, que pueda matar una hormiga, que pueda matar una araña, no tenga ningún tipo de consecuencias para el ser humano.
esta reflexión abierta viene de nuevo a incidir en lo que es esta sociedad del riesgo. Estamos utilizando constantemente productos químicos que tienen un riesgo, pero que no somos conscientes de que este riesgo existe. Hay una serie de autoridades, de administraciones que han decidido que ese riesgo es aceptable y que nosotros como sociedad aceptamos ese riesgo. Quizá no sea todo tan claro o tan evidente. Bueno, una parte del trabajo que venimos desarrollando en Ecologistas en Acción, en el tema de los pesticidas, es realizar informes sobre distintos aspectos de los plaguicidas. Hemos elaborado, y os invito a entrar en la página web de Ecologistas en Acción y a poder descargar los informes si os interesa y sobre todo a leerlos. Hemos hecho un informe sobre la presencia de plaguicidas en los ríos españoles, ríos hormonados. Hemos hecho ya 2 informes sobre la presencia de residuos de plaguicidas, de residuos de pesticidas en los alimentos españoles. En breve, en este año, preveemos publicar un tercero. También hemos elaborado un informe sobre sustancias no autorizadas de pesticidas. Con esta serie de informes y otras informaciones que nos vienen constantemente, día a día, de la legislación europea, de la legislación española, de las informaciones que nos cruzamos distintas organizaciones europeas sobre este tema, se puede generar una imagen sobre lo que es el derecho a la alimentación en Europa. Ya centrándonos en lo que es los alimentos y residuos de plaguicidas, todos los años la Unión Europea, en este caso es la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, elabora un informe, un resumen de todos los programas nacionales de control de residuos de plaguicidas. Todos los países de la Unión Europea están obligados a analizar una serie de muestras de alimentos para comprobar que los alimentos que se comercializan cumplen los estándares europeos, cumplen los requisitos legales. En el caso de los plaguicidas, un alimento, prácticamente todos los alimentos que se comercializan tienen residuos de plaguicidas. Esto, aunque pueda parecer un poco demencial, es totalmente legal, porque la toxicología regulatoria se basa, como ya he comentado anteriormente, en el principio Paracelso. La cantidad, la dosis hacen efecto, y entonces, con lo cual, la toxicología oficial y regulatoria nos dice a los europeos que a partir de qué nivel un alimento puede ser consumido, a partir de qué determinado nivel un residuo de plaguicida puede ser ingerido en un alimento sin problemas. Bueno, sin problemas, quizá los haya, pero estas normas legales lo que crean es una especie de ficción. Crean la ficción de que un tóxico no lo es porque se encuentra en una concentración muy pequeña. Esta afirmación podría valer para determinado tipo de tóxicos, pero no para todos. De hecho, como ya hemos comentado, esta afirmación no vale para el caso de los disruptores endocrinos, para el caso de los plaguicidas disruptores endocrinos. Y tampoco vale porque se genera otra ficción. Se genera la ficción de que los alimentos, los tóxicos, se generan de uno en uno y las consecuencias se sufren de uno en uno. Esto no es así. Los alimentos pueden, y de hecho tienen, más de un residuo de plaguicidas, más de un plaguicida diferente. En algunos casos, por encima de 10 plaguicidas diferentes. Además,
no solamente estamos expuestos a tóxicos por la alimentación casi con total seguridad es la mayor vía de exposición a tóxicos que tenemos en la actualidad los europeos, pero no es la única. De hecho, estamos expuestos de forma diaria a exposición a plaguicidas, a exposición a sustancias tóxicas de cosméticos, de productos de limpieza. Todas estas sustancias a las que estamos expuestos, en la mayor parte de los casos, no puedo poner en duda que cumplan los estándares legales. Lo que sí podemos poner en duda es que la combinación, la suma de todas estas sustancias sea convenientemente evaluada, porque no lo es. Porque hay una tercera ficción. La tercera ficción en el que, como se parte de la anterior, en que solamente estamos expuestos a un tóxico a la vez, la evaluación de las sustancias tóxicas, la evaluación de los plaguicidas, solamente se hace de uno en uno. Se hace, por ejemplo, para el glifosato, pero no se hace para el glifosato más el cloropifos. El glifosato es el herbicida más vendido a nivel mundial, más vendido en España, y el cloropifos, que afortunadamente se prohibió en diciembre del año pasado, era el insecticida más utilizado en España. Esta sustancia, el cloropifos, se ha venido utilizando durante años. De hecho, habitualmente siempre ha sido el pesticida que en mayor número se encontraba en los alimentos españoles. Este pesticida, desde hace muchos años, se sabe que produce efectos adversos a la salud humana, sobre todo al neurodesarrollo. Y por ende, a los más pequeños, a los más débiles, a los más vulnerables, a los niños, a los niños en su desarrollo desde la etapa fetal. Bueno, retomamos al tema, al programa anual de muestreo de residuos de plaguicidas. Como hemos dicho, todos los años la EFSA publica, con 2 años de retraso, unos resúmenes sobre la presencia de plaguicidas en Europa. Habitualmente los presenta en junio. La conclusión de estos informes, una y otra vez, suele ser esta, en palabras grandilocuentes, en frases claras y meridianas. La seguridad alimentaria europea es la mejor a nivel mundial. Más o menos el 97% de todos los productos que se venden en Europa, que se comercializan en la Unión Europea, cumplen los límites de residuos. Bien, estos datos solamente llevados a España todavía son mejores. Habitualmente ese 97% de cumplimiento de los alimentos europeos se eleva hasta más del 98% se eleva más allá del 98% en el caso de los alimentos españoles. Y esto se vende, nos lo anuncian como un gran logro del sistema alimentario europeo. ¿De acuerdo? Porque es más, nos dicen, y es cierto, que el número de intoxicaciones con esta seguridad alimentaria europea ha disminuido de forma muy elevada. Pero nadie, y nosotros tampoco, decimos que, y esperamos que aparte que así sea, nadie va a caerse muerto por comer una manzana. El tema es este grado de toxicidad que todos tenemos en nuestros cuerpos, que diariamente ingerimos y a las que nadie, o por lo menos yo, no he dado permiso para ingerir este tipo de pequeña de toxicidad que no causa efectos agudos, como es el caso de una intoxicación aguda, sino efectos a largo plazo, efectos crónicos a largo plazo,
que pueden llegar a causar, como hemos dicho, esas afecciones adversas a la salud tan graves como las mencionadas: cánceres, afecciones al neurodesarrollo, etc. Bueno, quizá entonces ese 97% no sea tan bueno. Quizá entonces es que ni inclusive el 100% sería tan bueno, porque si hemos comentado que muchos de estos plaguicidas son disruptores endocrinos y que no y que quizá no hay un umbral mínimo de seguridad, las cantidades mínimas de estos plaguicidas en alimentos, por muy pequeñas que sean, pueden generar problemas, pueden ser causas de problemas. Y lo lógico sería intentar que nuestros alimentos no los tuvieran. Pero demos la vuelta a las cifras. Ese 97% de cumplimiento se transforma en un 3% de incumplimiento. Es decir, según definición legal, el 3% de los alimentos que comemos los europeos pueden producir efectos adversos a la salud humana. Pueden producirnos efectos adversos. No sé, retaría a cualquiera a que en un cesto, por ejemplo, de 100 manzanas, se le diga, de 100 manzanas idénticas, se le diga, hay 3 envenenadas. Coge 3 al azar, el 97%, que es una probabilidad mucho más elevada, no es tanto, no tienen tóxicos. Coge 3. Posiblemente nadie cogería las manzanas, ni nadie se las comería. Sería un riesgo que consideraríamos inaceptable. No habría ese balance, ese beneficio que nos haría arriesgarnos. Esto es lo que la seguridad alimentaria nos obliga, de forma inconsciente, a que ese 3% de incumplimiento, que no quiere decir que se hayan retirado los alimentos del mercado, sino que en muchos casos se descubren a posteriori, es permisible, se permite y se anuncia como una gran ventaja. Una ventaja de la seguridad alimentaria europea. Pero quizá, y de nuevo me reitero, no es un gran triunfo, porque probablemente, y en eso sí sea cierto, la seguridad alimentaria europea sea la mejor del mundo, pero no la que nos merecemos ni la que queremos los europeos, ni las europeas. Lo lógico, y creo que puedo hablar en nombre de todos, es que todos deseemos una alimentación que no contenga ningún tipo de tóxico, que no sea, o que por muy poca probabilidad que tenga, que no sea o que no pueda ser una causa de enfermedad, una causa de deterioro ambiental. ¿Por qué separo lo que es salud humana y deterioro ambiental